Bueno, ya está aquí conmigo también compartiendo el estudio. Siempre es un placer tenerlo. Fue un éxito, fue algo muy lindo. Su primera columna en Metanoia aquí en Más Allá de Todo, de salud y bienestar. Y hoy regresa con nosotros el doctor Jeremías Zavalo. Jere, buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Es un placer estar acá. Nuevamente. Nuevamente, sí. Bueno, primero te felicito, estuve siguiendo en tus redes, estás un poco de actividades, congreso, pero también vi que fuiste parte de un equipo que escribió, un artículo muy importante para una revista de un hospital público, ¿no? Sí. El Cuenca. Bueno, sí, yo trabajo ya hace un par de años en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas. Es un hospital de alta complejidad y bueno, allá hago seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca en grado avanzado y a partir de eso, junto con el equipo de trabajo hicimos un estudio de investigación en el cual, evaluamos un poco lo que es el costo-efectividad del tratamiento y en el seguimiento de los pacientes, lo cual es importante sobre todo para que obviamente después las autoridades y los que están a cargo de la salud pública tengan herramientas y tengan datos a nivel local, ¿no? Obviamente de Argentina, que muchas veces cuesta conseguir y encontrar y uno a veces termina tomando decisiones basadas en investigaciones que se hacen en otros países, en donde obviamente encontramos población distinta, con recursos distintos, con medios de acceso a la salud distintos. Entonces, tener nuestros propios datos sirve muchísimo. Y tuvimos la suerte de ser aceptados por la revista Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel internacional, para poder publicar el artículo. Tiene mucho filtro en cuanto a la edición y a poder publicar ahí. Así que la verdad que fue una sorpresa muy grata y estamos muy felices y obviamente que te motiva a seguir trabajando. Bueno, qué bueno, felicitaciones, qué privilegio que hayas participado, de Roque Pérez también esté en este equipo tan importante y hayas sido parte de ese artículo. Para nosotros es también un orgullo roqueperense, como solemos poner también cuando pasan cosas así, que nos dan verdaderamente orgullo. Jere, y tenemos también esta oportunidad, estuviste escribiendo la columna que se viene, que la gente la va a poder ver el día de mañana en metanoiadigital.com.ar, te comento. Y hoy, ¿qué tema, qué nos trajiste, qué artículo, qué dato valioso nos vas a compartir? Bueno, en principio agradecerte la invitación nuevamente. La idea era por ahí expresarme a través del artículo y de la redacción. De la escritura. Pero estas invitaciones la verdad que enriquecen mucho y para mí es un placer venir y contar un poco y anticiparle a la gente lo que van a encontrar en la publicación. En este caso siempre tratamos de buscar un poco traer al tema los motivos de consulta principales o hablar de las cosas que normalmente uno encuentra en el consultorio y por ahí también salirse un poco de la especialidad y hablar de cosas que pueden servir para la gente en general. En este caso hablamos un poco del cansancio. El cansancio como tema. ¿Cómo te ves vos ahora con tu paternidad, con el cansancio? ¿Cómo te llevas? Ay, ahí digamos o no, o siendo enemigo. Es tema, ¿no? Es un tema muy importante porque es la clave para todo, para afrontar la vida. Es todo para poder vivir bien, digamos. Esto que hablábamos la vez anterior, ¿no? De la calidad de vida. ¿Estás cansado? No es amigo, digamos, el cansancio de una vida plena. La realidad es que, un poco analizando, uno hace una búsqueda bibliográfica y trata de buscar información y información académica y tratar de trasladársela al lector en este caso. Pero es un tema de consulta muy frecuente en la consulta médica. Doctor, vengo muy cansado, doctor. Es verdad.
Algo así sería. Claro, exactamente. Lo llamativo es que, bueno, uno encuentra cierta heterogeneidad en el paciente, porque, bueno, si bien uno puede recibir un paciente adulto mayor, que tiene ya varios años y, bueno, te refiere y te manifiesta el cansancio y, bueno, se puede atribuir a alguna falla cardíaca, el paso de los años, cómo va de alguna manera desgastando el funcionamiento del organismo, pero la realidad es que uno lo encuentra también en pacientes adultos jóvenes, adultos maduros, adultos jóvenes y hasta adolescentes también. O sea que la edad no sería un factor, el cansancio atraviesa diversa edad. Digamos. Sí, y de hecho, bueno, uno investiga y vemos a ver, bueno, cuáles son esos factores que influyen en el tema. La realidad es que, en principio, la generación adultos jóvenes es la que mayormente se ve afectada hoy en día. Y existe un poco esa controversia con, por ahí, el que ya tiene un poco más de años de trayectoria, que vivió en otros tiempos, bajo otros estímulos, bajo otras presiones. Pero uno lo vive, por ejemplo, en mi profesión, en mi especialidad. Uno habla con los médicos viejos y te decían, bueno, yo hacía 24 horas de guardia, después me iba a operar, hacía 48 horas de guardia, hacíamos 36 horas de guardia. Ahora no pueden hacer, hacen 12. O sea, pasa en todas partes, digamos. Pasa obviamente en nosotros, como las generaciones, digamos, de mayor edad y trayectoria nos cuentan o nos quieren hacer ver que antes se trabajaba más o se era más eficiente o no cursábamos con este padecimiento, ¿no?, del cansancio. La realidad es que hay algo que hay que aclarar, y es que las nuevas generaciones hoy por hoy están atravesadas por ciertos estímulos y digamos, el impacto tecnológico, que es algo que nunca pasó en lo que es el desarrollo de la evolución de la especie humana. Nosotros tenemos que entender que el ser humano es un ser biológico y social que viene en un proceso de evolución, ¿no?, hace millones de años, y en el cual viene desarrollando y adaptándose a eso. Y las generaciones nuevas hoy se están enfrentando, están atravesadas por ciertos procesos de estimulación que nunca había pasado. Entonces, un poco anticipándonos al final o la conclusión de la nota, es un poco entender a las generaciones, claro, que están atravesando este proceso. O sea, es algo que digamos, se está transitando y es la primera vez y es prueba y error en el mismo momento, digamos. Sí, o sea, y hay que entender, por un lado también, de que muchas veces la tecnología y digamos, el mundo y el avance del mundo en todos sus aspectos, en lo social, en lo económico, en lo cultural, y todo está atravesado por la tecnología, que muchas veces ese avance es más rápido de lo que le lleva por ahí al organismo, al ser humano, evolucionar o acompañar esa evolución. Y nosotros tenemos que entender, un poco yendo a la biología pura, que el ser humano viene evolucionando y viene cambiando hasta su aspecto físico, su morfología, ¿no? Antes estaba cubierto de pelo, el clima fue cambiando, el ser humano fue perdiendo el pelo y fue atravesando distintos procesos de modificaciones genéticas que lo han ido llevando a adaptarse a eso. Después, en algún momento, intercurrió con la bipedestación, ¿no? El hecho de pararse y caminar en dos patas, y eso fue modificando la anatomía y la fisiología del organismo, y así uno puede hablar un montón. Pero entender que el ser humano que hoy somos como especie viene de un proceso y que continúa evolucionando y que seguramente no va a ser el mismo dentro de unos cuantos años más adelante.
Entonces, entender eso, ¿no? Y que todo pasa muy rápido. Que no da tiempo a esto a analizarlo, a procesarlo, o a, como vos decías, ¿no? Acompañar a eso que sucede, esa cuestión social, tecnológica, con las costumbres, los hábitos. Exactamente. Es tremendo. Esto es la sobreinformación y la velocidad. Y bueno, y de eso hay 2 o 3 cuestiones que están obviamente más detalladas en el artículo, pero bueno, uno es la importancia del sueño. La realidad es que dormimos poco y dormimos mal. Eso por un lado. El tema de las pantallas y el secuestro del tiempo en las pantallas, el tiempo muerto, ¿no? Y por otro lado el estrés y la hiperconectividad. Entonces, resumiendo un poco todos esos 4 aspectos, la realidad es que dormimos poco y mal. El dormir es un estado fisiológico hiper necesario. No es lo mismo dormir que descansar correctamente. Durante el sueño, durante ese proceso, se desarrollan un montón de procesos químicos, como por ejemplo la fijación de la memoria, la síntesis y la producción de ciertos mecanismos y neurotransmisores, la eliminación de ciertas sustancias y de procesamientos biológicos. Y la realidad es que eso requiere muchísimo gasto de energía, ¿no? El ser humano, de alguna manera, en su evolución, acostumbró o estaba adaptada a los ciclos de luz y oscuridad. Pero con el desarrollo social, eso cambió. La electricidad. La electricidad y todo lo que eso implica, ¿no? Obviamente el aumento de la hiperproductividad, es decir, yo puedo trabajar de noche y aumentar mi productividad, o mismo las relaciones sociales, o sea, nosotros salimos de noche, o sea, nos hacemos encuentros nocturnos, sociabilizamos de noche. Eso ha extendido a través de la luz artificial. Y bueno, y obviamente le quita horas de sueño, y hay un concepto clave que es que en realidad no estamos aumentando la productividad, sino que estamos generando una deuda biológica que muchas veces va a ser difícil de pagar. Tremendo, lo estoy pensando y es tremendo. O sea, creemos que vamos a ser productivos, pero a la vez descansamos tan mal que el cuerpo no nos da y somos menos eficientes. ¿Qué es esto, no? Exactamente. Y hoy por hoy las consultas, obviamente, no solo vienen del cansancio físico, sino que hay un agotamiento mental, mayor irritabilidad, menor tolerancia o adaptación a mantener la concentración. Yo hace poco, en este contexto del Mundial, analizaba cómo fue la relación del técnico de Uruguay, de Marcelo Bielsa, con sus jugadores. Entonces, una de las cosas que le criticaban era que daba charlas muy largas. Y que el contenido era demasiado y que no lo podían procesar. Entonces, eso está estudiado. La realidad es que los contenidos pedagógicos hoy tratan de ser limitados para poder fijar la atención. Y de hecho está comprobado en aquellos que generan contenido, en donde está esta ley de que si el contenido tiene mucha duración, pierde la atención y la atracción del consumidor o digamos del que lo visita, usuario. Del usuario. Sí, cada vez más rápido todo, scrolleamos en las redes. Y eso no nos detenemos. Exactamente. Y eso lleva también a esa déficit o esa baja en lo que es la batería social, ¿no? Muchas veces esto de no tolero una conversación. Llega a un punto en el cual trabajé todo el día o presté atención todo el día en distintas actividades, y llego a mi casa y necesito ese silencio, esa paz, ese reencontrarse con uno mismo, ¿no? El secuestro de las pantallas es un poco el secuestro del tiempo muerto, ¿no? Antes esperábamos, por ejemplo, yo estaba esperando acá para entrar, o esperamos para entrar a la consulta médica, esperábamos un transporte público y uno se perdía en el horizonte, miraba qué linda esa casa, qué linda construcción, o hablaba con alguien, o digamos, bajos estímulos, pocos estímulos. Hoy ese tiempo está perdido, digamos, uno está esperando, pero
tiene una fuente de información en el bolsillo. Entonces, revisás correos, revisás tus redes sociales y ahí podés, obviamente, encontrar factores estresógenos. Es decir, podés encontrarte con que te llegó una multa o que por ahí, no sé, le pasó algo bueno o malo de un familiar o de un amigo, o te podés enterar que, no sé, que el jugador que vos más querías de tu equipo se fue a otro equipo y en ese momento el cerebro no puede procesarlo, lo interpreta como una amenaza y obviamente activa un mecanismo estresógeno. Hasta, bueno, trabajar también, estar obviamente pendientes, es como obviamente convivimos todo el tiempo, digamos, con este aparatito. Bueno, eso ni hablar. El tema de la hiperconectividad, ¿sí? Hoy por hoy hay algunos países un poco más evolucionados en ese aspecto, en donde está la ley, ¿no? de que vos no podés contactar con por fuera del horario de trabajo con nadie, ¿no? Está penado por la ley. Porque la realidad es que en ese sentido el cerebro no encuentra el límite de finalización. Es decir, vos vas a tu casa y antes, cuando no existía el aparato, yo te llamaba al trabajo. Dices, quiero hablar con Josué, necesito que me pase un informe. Se fue, no está en la oficina. Listo, entonces lo llamo a la casa. Pero por ahí no estabas en tu casa porque pasaste a ver un amigo, pasaste al supermercado. Bueno, no está, no lo encontré. Lo llamo mañana. Bueno, ahora no. Ahora es ya. Es ya. Y con eso, digamos, uno pierde, o sea, el trabajo invade tu hogar y uno pierde ese límite, ¿no? Y está en constante estrés. Y el cerebro necesita, ¿no? Los límites estos son necesarios como para... Y el cerebro necesita descansar. Vos imaginate que tenés un músculo y que lo pones a trabajar, a levantar una pesa, y lo pones y no le parás nunca, le das las pausas. En algún momento te va a pasar la factura, se va a lastimar, va a generar una sensación de agotamiento y se manifiesta como puede. Obviamente con déficit de atención, con irritabilidad, con baja tolerancia a llevar adelante el trabajo o lo que sea, ¿no? Cerebro, corazón, ahí qué pasa también. Sí, bueno, obviamente que es un factor de riesgo cardiovascular, por eso también lo traigo a la mesa. La realidad es que la pérdida del sueño conlleva también a que está documentado que aumenta el factor de riesgo cardiovascular, porque el paciente al interrumpir su mecanismo de sueño habitual, muchas veces se levanta y fuma un cigarrillo o come algo que no tiene que comer en el momento en el cual tendría que estar durmiendo, ¿no? Está incorporando algo que no debería. Y obviamente que es un factor de riesgo cardiovascular, aumenta la predisposición de hipertensión arterial, de diabetes. Y el estrés es interesante porque es lo que hablábamos hoy, es uno de los principales factores de riesgo cardiovasculares, ahí junto con el tabaquismo, por ejemplo, está a ese nivel. Hay un estudio de Framingham, que es un estudio a nivel poblacional, donde se hizo una evaluación de asociación de distintos factores que atribuían a padecer mayor eventos cardiovasculares. Y el estrés está dentro del top 3, digamos. Así que, pero, ¿qué entiende la gente por el estrés o qué entendés vos por el estrés? El estrés es un mecanismo fisiológico normal, es algo que nosotros necesitamos, ¿sí? Charles Darwin, que era un biólogo británico, que fue el que salió a recurrir en barco. Lo vimos en la secundaria. Y lo vieron en la secundaria. Escribió un libro muy, muy maravilloso que es La teoría de la evolución de las especies. Él decía que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta al entorno donde vive. Por eso los dinosaurios se extinguieron y las cucarachas siguen viviendo. La realidad es que el proceso de adaptación es lo que permite que uno pueda sobrevivir como especie. Y el ser humano está en la búsqueda constante de adaptación.
Entonces el cerebro recibe información constante. De hecho, en este momento, quizás yo estoy recibiendo cierta información, estoy en realidad prestando atención a la conversación con vos, pero tu cerebro tiene mucho más estímulos. Vos estás mirando las redes, estás mirando a los chicos. Entonces hay mucho más contenido que tu cerebro tiene que procesar y filtrar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nuestro antepasado, ¿sí? Nuestro hombre que en proceso de evolución, que tenía que salir a buscar la comida, que tenía que cazar o recolectar y que tenía que enfrentarse por ahí ante ciertos peligros, recibía esa información, ¿no? A través de los sentidos, y eso le permitía al cerebro poder generar ciertos procesos biológicos que le permitían adaptarse al entorno. Entonces, si venía un animal salvaje, libera una serie de hormonas que a vos te preparan para la defensa, defenderte o huir, ¿no? Esa respuesta de lucha-huida. Eso es el estrés para la medicina, ¿no? ¿Y qué hacen esas hormonas? Bueno, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial, eso hace que aumente el flujo de sangre en los músculos para poder tener fuerza para defenderte o para las piernas para correr. ¿Sí? Dilata las pupilas para ver mejor el campo visual. La debe estar ahí. Cortisol, adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Exactamente. Ese eje es lo que le permite al ser humano sobrevivir, ¿no? Y obviamente a medida que fuimos evolucionando, ¿no? Y que conseguimos la comida en el supermercado y que ya no tenemos tantos peligros, ¿no? El factor estresógeno fue cambiando, ¿sí? Y hoy el factor estresógeno puede estar en un correo electrógeno, puede estar en el ambiente laboral. O sea, es como que lo ubicamos en otra cosa. Exactamente. Y la tolerancia depende de cada uno, ¿sí? Hay gente que tiene menor tolerancia al estrés y que genera una respuesta adrenérgica, ¿no? De adrenalina, de noradrenalina ante esos estímulos, y eso obviamente no es una respuesta inmediata, sino que es algo que se va manteniendo constantemente en el tiempo. Y eso genera inflamación, y eso genera aumento de presión arterial, y eso genera, digamos, mayor riesgo cardiovascular. Wow, qué tremendo. ¿Cómo funciona todo? Es una cadena. Exactamente. Es una cadena. Y Doc, ¿qué cositas podemos hacer o por dónde, cuál es la clave, ¿no? a todo esto? Bueno, en principio, un poco de lo que fuimos hablando, darle mayor prioridad al sueño, ¿sí? En la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que es un documento público que se hace a través de, es como un censo, dice que el promedio de sueño del ser humano en Argentina es de 6 horas, cuando debería ser entre 8 y 9 horas. Y ese valor solamente se lo podemos dar nosotros, ¿sí? A veces uno tiene que entender que es importante y bueno, tratar de darle ese valor y aplicarlo, ¿no? En la vida cotidiana. Encontrar pausas de silencio, pausas de encontrarse con uno mismo y de procesar, encontrar esas pausas en donde no estoy estimulando el cerebro, estoy dejándolo ir. De hecho, está comprobado también que esta hiperestimulación, o sea, el hecho de aburrirse, el hecho de no tener tanto estímulo, es lo que de alguna manera en la antigüedad estimulaba la creatividad, exactamente, sí, sí. ¿No? Estimulaba la creación de canciones o de pinturas, ¿no? Sí, sí. Entonces, encontrar esas pausas. Y bueno, obviamente hay herramientas para calmar el estrés, ¿sí? El mindfulness es lo que más evidencia científica tiene, pero el yoga, hacer una actividad deportiva, ¿no? Permite que uno esté concentrado en la actividad deportiva y solamente esté concentrado en eso, ¿no? Y por otro lado, y me parece que es lo más importante para cerrar, es hablando de esto de la hiperconectividad, uno tiene que decirse a uno mismo y entender que no somos impredecibles. Me parece que es lo más importante. ¿Que no somos? Que no somos imprescindibles. Que no somos imprescindibles. Que
podemos delegar las actividades. Que no pasa nada si... Que no pasa nada. Si no respondiese mensajito... Exactamente. Nadie se va a morir. Y si fuera algo urgente, bueno... Obviamente hay que otras cosas. uno tiene la tarea, ¿no? Hay gente que está destinada a responder en ciertas cuestiones que son de vida o muerte, pero las que no son... Claro. Las prioridades. Exactamente. ¿No? Me parece que uno tiene que entender que si está en una reunión... No necesitas estar mandando un archivo, tenés que conectar ahí, aquí, ahora con tu amigo en ese momento. Me parece que eso es lo más importante como para, digamos, poder valorar el tiempo. Bueno, la verdad que un tema de actualidad que pasa, que nos atraviesa, una reflexión también, como para ahí repensarnos. Básicamente, a ver dónde podemos poner los límites. Me quedé con eso, de los límites, de las prioridades. Es difícil, a veces poner límites es difícil. A nosotros, a nuestro propio cerebro, a nuestra propia vida, ¿no? Uh-huh. Así es. Así que bueno, nada, yo los invito a todos a leer la columna y bueno, esperar siempre los comentarios. Siempre son bienvenidos. ¿Qué deportes practicás, Jere? Casualmente hoy estuve jugando al tenis, que el que más me gusta. De chiquito jugaba, y es un deporte maravilloso, así que se lo recomiendo a todo el mundo. No es fácil, te frustras mucho, porque cuesta, como todo deporte tiene un adiestramiento de adquirir ciertos movimientos. Pero la realidad es que la gente tiene que hacer el deporte que más lo llene, que más adherencia le genere, ¿no? El hecho de que vos esté lloviendo o esté el día feo o haga mucho calor, vos lo pienses 2 veces y digas, che, está para ir, vamos igual, no que te genere eso, que no te detenga, ¿no? Me parece que es fundamental. Hacer lo que, bueno, a uno le gusta, buscar eso. Exactamente. Y si no tiene que ser una actividad competitiva, puede ser una actividad también con uno mismo. Hay mucha gente que se vuelca al running, al ciclismo, entonces... Caminata. Exactamente. Vos vas solo con tu alma, te pones tu música, te pones tu podcast, o simplemente vas prestando atención a la naturaleza y ese momento es tuyo. Súper interesante, Jere, muy valioso como siempre, lo pueden ver completo en metanoiadigital.com.ar. Bueno, Jere, vamos a terminar juntos, ¿te parece este espacio? Por favor. Algo que quieras decir, comentar. Como siempre, nada, la gente te cuenta en los consultorios, en el hospital. Sí, bueno. Esas cosas ahí. Bueno, sí. A nivel personal, va todo bien. Todo bien, por suerte sí. Les mando un beso enorme a Agustina y a Emma, que seguramente están ahí.